Mm. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Ahora estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Pero antes, tengo la presentación lista aquí. Sí. Sí, aquí está. Entonces, ya. Bien, continuamos. Ahora sí voy a compartir pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, vamos acá. Ya estamos aquí. Pantalla completa. Ya. Entonces, la última clase vimos el concepto de campo, ¿cierto? Voy a hacer un resumen muy rápido. Revisamos la ley de Newton, ¿cierto? La atracción entre dos cuerpos. Después caracterizamos esa fuerza, ¿sí? Está definida sobre cargas puntuales, es instantánea, ¿sí? O sea, una masa se entera automáticamente de la otra, que está ahí, ¿cierto? Y por lo tanto comienzan a atraerse instantáneamente. Una cosa importante es que la fuerza necesita las dos masas para operar, ¿cierto? Ya que depende de la multiplicación de ambas masas. Si una de ellas es cero, la fuerza muere, o sea, eso es cero, ¿no? Y actúa a lo largo, ¿cierto? De las dos masitas que vimos, ¿no? Bueno, el campo aquí habíamos visto que podíamos definir, ¿cierto? Un campo gravitacional G como un vector, ¿cierto? Esta era una definición operacional, que se definía como la fuerza newtoniana dividido por una masa de prueba, ¿sí? Donde la masa de prueba era una masa como cualquier otra, pero era mucho más pequeña que la masa, digamos, la masa fuente de campo, ¿no? Entonces, esta masa de prueba en el fondo nos servía en realidad como un resquicio, porque finalmente si nosotros hacemos este cociente, como la fuerza es menos mgm, m partido por r cuadrado, se te van las m chicas y te queda esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, con esta expresión nosotros trabajamos, porque este es el campo gravitacional debido a una masa fuente, m mayúscula, que podría ser un planeta, por ejemplo, a una distancia r, ¿cierto? Desde el punto de campo. O sea, recordemos que esto, aquí había una masita. Alguien está pidiendo permiso para entrar. Recordemos que aquí había una masita, ¿cierto? Y acá había una masita de una distancia r, ¿sí? Y aquí había un punto que llamamos punto de campo. Entonces, en este punto, el campo vale eso que está ahí, ¿sí? Donde m es la masa del planeta, g es la constante de Newton y r es la distancia. Y este vector unitario r, lo único que te dice, ¿ya? El único objetivo que tiene es que la fuerza, te dice que la fuerza está en la línea, ¿cierto? Que une el centro de masa del cuerpo, que sería el centro geométrico del cuerpo, por ejemplo, si fuera una esfera, sería el centro de la esfera, ¿no? Y el punto P. Entonces, la línea que une estos dos puntos, a lo largo de esta línea, ¿cierto? Está la fuerza, ¿ya? Y por lo tanto el campo también, ¿no? Son proporcionales aquí, ¿sí? Entonces, eso era lo que teníamos. Después vimos, ¿cierto? Introdujimos un concepto nuevo, que es el concepto de líneas de campo. Entonces nosotros teníamos acá ya esta expresión para el campo, que es proporcional a 1 sobre r cuadrado, ¿cierto? Esto es, g y m son constantes. Entonces, nosotros vimos que ahí sí. Vimos que el campo, ¿cierto? Ya la había borrado. El campo luce para una masita, ¿cierto? Fuente,
el campo gravitacional tiene un aspecto más o menos así, habíamos visto, ¿no? Más o menos así. Líneas radiales, obviamente en 3 dimensiones, ¿cierto? Y a medida que son más lejanas, son más cortitas. Y a medida que son más cercanas, son más intensas. Esto es porque el campo, ¿cierto?, es proporcional, es una constante dividido por el radio al cuadrado, ¿sí? Por la redonda. Esta constante es menos G por M. Entonces, a medida que el R tiende a cero, ¿vale? Es decir, el R es pequeño, está ahí en un punto cerquita aquí de la masa, y por lo tanto el G es grande. Y por lo tanto, la línea es grande, ¿no? Y si R es pequeñito, vale decir, está ahí muy lejos de la masa, el campo tiene un valor pequeñito, por lo tanto, el largo del vector es pequeñito, ¿sí? Pero siempre tiene forma de erizo, ¿ya? Siempre es un erizo tridimensional, ¿ya? Después de eso, vimos, ¿cierto?, que no teníamos para qué dibujar tantos vectores, sino que podíamos unirlos todos, ¿no? Podemos unirlos todos en algo llamado línea de campo, ¿sí? Líneas de campo, que ya no son vectores, son líneas de campo. Entonces, esto equivalía simplemente a decir que yo, en vez de dibujar varios vectores, dibujo una línea nomás, ¿ya? En vez de dibujar un vector aquí y otro aquí, los uno todos, ¿no? Y dibujo solamente una línea de campo, ¿no? Se ve mucho más elegante y más sencillo también, ¿sí? Lo más importante de las líneas de campo es que no tienen por qué ser rectas. No son como los vectores. Por ejemplo, los vectores son siempre flechas rectas, ¿no? Que tienen distintas inclinaciones, pero siempre son flechas rectas. En cambio, una línea de campo puede ser curva, ¿sí? Pueden ser curvas, pueden ser todo lo complicado que uno quieras. Pero habíamos visto también que hay algunas normas que satisfacen las líneas de campo. Por ejemplo, creo que esas las tenemos anotadas aquí. Por ejemplo, estas líneas de campo se extienden hasta el infinito. No son necesariamente rectas, eso ya lo vimos. Por ejemplo, el campo magnético de un imán, las líneas de campo no son rectas, son curvas, ¿no? Y también jamás se cortan unas a otras. Porque si pasara eso, significaría que hay un vector justo en el punto donde se intersectan, que tiene dos posibles direcciones. Y eso no puede ser, porque en cada punto del espacio tiene que haber solamente una dirección. ¿Sí? Otra cosa interesante que vimos es que el campo erizo, ¿cierto?, como yo le llamo un erizo, ahora con sus líneas de campo, es automáticamente, solito, ¿cierto?, sin ninguna ayuda, por sí mismo, tiene la siguiente propiedad, que si tú te vas acercando a él, ¿cierto?, fíjense que aquí las líneas de campo son más densas cerca de la masa fuente, ¿no? Si yo me ubico, por ejemplo, si yo me imagino una esfera aquí, cerca de la masita fuente, las líneas de campo, como vimos, están más apretujadas, ¿sí? Y si me pongo lejos de ella, las líneas de campo están más separadas. Y eso significa que la densidad de líneas, ¿cierto?, vimos que era ¿cierto?, el número de líneas dividido por el área de esta esfera, ¿sí? O sea, 4pi, el área de una esfera de radio R, donde R es el radio de esta esfera, es eso, ¿sí? Por lo tanto, esto que está acá es proporcional a 1 partido por R cuadrado. Y esto es fascinante, porque resulta que el campo que nosotros tenemos aquí, que hemos encontrado, ¿cierto? Voy a borrar aquí para que se vea. Este campo, este G que encontramos, también es proporcional a 1 partido por R cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, lo más interesante de todo esto es que las líneas de campo, así como las dibujamos, como un erizo, por sí misma, ¿cierto?, por sí misma, tienen la propiedad de que la densidad de líneas de campo va como 1 sobre R cuadrado. O sea, en otras palabras, que la densidad de líneas de campo, ¿cierto?, es proporcional o es una medida del campo, ¿sí? Entonces, note el módulo. Aquí no le pongo flecha, me estoy refiriendo al módulo del campo, o sea, me estoy refiriendo a esta cantidad, ¿sí?, positiva, sin vector, ¿ya? Me estoy refiriendo a esto, ¿sí? Entonces, lo que aprendemos de esto es que el concepto de líneas de campo trae intrínseco, solito, ¿cierto?, sin que tú lo tengas que poner a mano,
el hecho de que el campo va creciendo a medida que te acercas a la masa fuente, va creciendo con 1 sobre r cuadrado. Y a medida que te alejas, va disminuyendo con 1 sobre r cuadrado. Entonces, de alguna forma encontramos una interpretación geométrica de esta ecuación que aparece acá, ¿no? Que es nuestra definición de campo. Ya. Entonces, ahí recuerdo que nos habíamos quedado. Y ahora avanzamos un poquito. ¿Ya? Supongo que nadie me va a llegar, así que voy a colocar pantalla gigante. Ahí. Ahí, avanzó, ya. Ya. Ahora, lo que corresponde hacer, estimados estudiantes, es estudiar objetos de verdad, ¿ya? Objetos de la vida diaria, porque como yo les había dicho en alguna clase, en la primera clase, la ley de Newton está definida sobre masas puntuales, ¿sí? Y el concepto de campo que encontramos, el G de campo que encontramos aquí, también es debido a una masa puntual. Esta M que está acá es una masa puntual, ¿sí? Entonces, en la vida real uno no tiene masas puntuales, ni siquiera las partículas fundamentales de la naturaleza son puntuales. Como yo les mencionaba, estas son artificios matemáticos simplemente. Lo que en realidad uno ve en la vida real, ¿cierto? Son planetas, estrellas, cometas, ¿cierto? Agujeros negros, asteroides, todos son objetos extensos, ¿sí? Que tienen una masa ponderable, que tienen una masa ponderable. ¿Qué significa? Que se puede medir, ¿sí? Yo agarro un kilo de pan tiene masa ponderable. Yo pongo en una bolsa de kilo de pan, lo pongo en una balanza y me marca 1 kilo, ¿sí? Entonces, eso es un cuerpo ponderable, ¿ya? Entonces, la pregunta que se nos viene es la siguiente. Bueno, si yo conozco una ley, yo conozco una forma de calcular el campo, que es esta, insisto, pero esta forma solamente me permite encontrar el campo para una masa puntual. ¿Cómo lo haré para encontrar el campo debido a un cuerpo que no es puntual? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gran salto aquí? ¿Ya? Probablemente para usted esto no es nuevo, si es que has visto física 1, física 2, no es nuevo. Uno considera que un cuerpo sólido, por ejemplo, pensemos en un planeta Tierra, por ejemplo, puede ser considerado una colección infinita de masas puntuales, ¿sí? Y ojo con esta palabra infinita, ¿ya? La palabra infinita, ustedes saben que es muy, por decirlo, es muy polémica, ¿ya? Dentro de los matemáticos y dentro de la física, ¿ya? Pero, ¿cuál es la convención? Las masas puntuales, como ya dije, no tienen extensión, son un punto en el sentido matemático, ¿ya? No tiene ni alto, ni largo, ni ancho, ¿no? Es un punto, ¿no? Entonces, si yo tomo un cuerpo finito, o sea, un planeta que tiene un cierto radio muy grande, pero no es infinito, es finito, ¿cierto? Si yo considero un planeta, por ejemplo, como una colección, como un conjunto de estas masitas puntuales, ¿cierto? Yo tendría que considerar infinitas masitas puntuales, ¿cierto? Y después sumarlas todas, y la masa de cada una de esas masitas pequeñitas tiene que ser igual a la masa del cuerpo completo, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué infinitas? Bueno, porque son masas puntuales, no tienen extensión. Y entonces ahí viene el gran salto, ¿no? Recurrimos a nuestros conocimientos de cálculo integral. Ustedes saben que la integral, ¿cierto?, es una suma infinita. A diferencia de una suma normal como esta, ¿cierto?, en donde dice una sumatoria discreta, ¿no?, de 1 hasta, qué sé yo, n, y aquí usted tiene a sub i, ¿no? Entonces sería a1, ¿cierto?, más a2, más a3, ¿cierto? Esto es una suma discreta, ¿cierto? Hasta llegar hasta a sub n. Esta es una suma discreta. Pero cuando usted este símbolo lo transforma en una integral, estás haciendo lo mismo, pero el número de elementos ya no es n, sino que son infinitos. Y sin embargo, la suma te da finita, ¿sí? O sea, esta suma que vamos a hacer con una integral, te va a dar un número finito, un número, 5, por ejemplo. Y sin embargo,
sumaste infinitos términos, pero el resultado es un número finito. Entonces, de la misma forma, nosotros podríamos considerar que un planeta está hecho de infinitas masitas puntuales, que cada una tiene una masa, por supuesto, muy pequeñita, pero tiene masa. Y si tú sumaras esas infinitas masas, ¿cierto?, con una integral, te va a dar como resultado un valor finito, bien definido, que sería, en este ejemplo, la masa del planeta, ¿no? Esa es nuestra jugada, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la primera cosa que uno hace es eso. Es decir, ajá, cualquier cuerpo sólido en la realidad va a ser una colección de masas puntuales. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, y un poquito más delicada, es esta, ¿ya? El llamado principio de superposición. ¿Qué es lo que quiere decir el principio de superposición? Quiere decir lo siguiente. Esto está detallado en el apunte, ¿no? Por si acaso. Usted sabe. Supongamos que tenemos aquí una masa, digamos, una masa fuente, llamémosle M1. ¿Eh? Fuente. Las masas fuentes siempre las vamos a hacer con una mayúscula. Y tenemos una masa fuente distinta aquí, supongamos M2. ¿Ya? Y queremos calcular, por ejemplo, el campo en un punto P acá, cualquiera. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, estas son dos nomás masas, así que yo las puedo considerar masas puntuales, ¿cierto? Que cada una va a tener un campo, ¿cierto? Acuérdense que el campo es inherente, voy a colocar aquí la relación, el campo depende solamente de cada masa. El campo de 1 será S, por cierto, un cierto vector unitario, R1, y el campo debido a 2, ¿cierto?, va a ser menos G por M2, esa masa, dividido por la distancia, aquí la vamos a colocar R distancia 2 al cuadrado, aquí la vamos a colocar distancia 1, bueno, y aquí R2 tongo, ¿sí? Entonces, ¿quién es R1? Bueno, R1 sería esta distancia, ¿cierto? Y R2 sería esta distancia, ¿sí? Y por supuesto los vectores unitarios, R1 unitario, R2 unitario, ¿cierto? Que sería este, R1 tongo, y este sería, me quedo medio chueco, pero ustedes entienden, R2 tongo, ¿sí? Entonces, aquí surge un problema, ¿ya? Yo sé que M1 genera un campo que se puede medir mediante esta expresión que está acá, se puede calcular en P, ¿sí? Por otro lado, y al mismo tiempo, la masa M2 genera su propio campo dado por esta expresión que también va a contribuir al campo en P, ¿sí? Pero hay un problema. ¿Cómo estoy yo tan seguro? Acuérdense que el campo es una cosa, y ahora ya conocemos cómo es, ¿no? Es como un erizo. Si yo pudiera ver el campo de M1 y M2, vería, cada uno tiene su propio erizo, ¿cierto? Cada uno tiene su propio erizo. Y distinto, porque M1 es distinto de M2. ¿Qué me dice a mí que en el punto P estos campos no se traslapan? Vale decir, no interactúan entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? Porque acuérdense que, lo hemos dicho muchas veces, el campo es un ente real. Es como si tuviera su propia existencia, como una gelatina. Por lo tanto, si yo tengo un punto en el espacio y tengo muchos campos, podría ser que en este punto un campo se traslape con otro. Podría ser que interactúen entre ellos. Y eso entorpecería la medida del campo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Para no generarme problemas. A mí lo que me gustaría es que los campos no interactúen. Vale decir, que yo pudiera tranquilamente calcular el campo en el punto P debido a M1 como si M2 no existiera. Insisto, eso es lo que a mí me gustaría. Y después, viceversa. Después, hacer como que M1 no existe, calcular el campo en el punto P debido únicamente a M2, ahí está la fórmula, y después que tengo los dos campos, cada uno calculado por separado, como si el otro no existiera, insisto, después yo sería muy feliz si pudiera decir que el campo total, fíjese, como vector, estoy haciendo una suma vectorial, sería esto. De hecho, eso es como uno tendría a pensar que es como lo lógico, ¿no? Porque es como lógico de que uno calcule por separado y después sume, así como uno está acostumbrado a eso en matemáticas, ¿no?
Sí, matemáticamente sería como lógico, profesor. Claro, matemáticamente sería lo lógico, ¿ya? Pero hay un problema, no es lógico, no es lógico. De hecho, la gente cuando se hizo esta pregunta, no existe, y aquí está lo importante, yo quiero recalcar esto, no existe ninguna razón lógica ni física, vale decir teórica, ¿cierto? Para suponer a priori que esto es cierto. No lo sabemos. Entonces, en física, ¿quién tiene la última palabra? Los experimentos. Sabes que la física es una ciencia fáctica, es una ciencia experimental, ¿no? Entonces, lo que dicen los experimentos es lo que ocurre, ¿sí? Si el experimento avala algo, bien. Y si no, chao. Es así la cosa, así de duro. Por lo tanto, ¿qué hizo la gente? Hagamos experimentos, ¿ya? Se hicieron muchos experimentos, los cuales no voy a nombrar aquí porque son muy largos de describir. Lo único que te puedo decir es que todos los experimentos que se han hecho, incluso hasta la fecha, ¿ya? Todos, sin excepción, dan una respuesta a la pregunta contundente y concluyente. Efectivamente, esto ocurre. Para fortuna nuestra, ¿no? Ocurre. Eso quiere decir que yo puedo calcular en un punto dado los campos de cada masita, si es que hubiera más masitas, da lo mismo, calculo una como si todas las demás no existieran, ¿cierto? Y así sucesivamente, y después tranquilamente, como si nada, sumo todos los campos de manera vectorial, insisto, es una suma vectorial, ¿ya? Y el campo total es la suma de los campos y se acaba el problema. Eso es lo que los científicos denominaron principio de superposición. Y es muy importante destacar, insisto, que este principio es un principio experimental. No existe una teoría que tenga como consecuencia natural el principio de superposición. No existe. Por si se lo están preguntando, no todos los campos de la física satisfacen esto. Hay campos que no. Hay campos, por ejemplo, en el campo cuántico, que sí se traslapan. Entonces, en esos casos, lo que tú tienes acá, voy a borrar aquí, solamente lo voy a comentar, esto no es parte de la materia. Tendrías que los campos en la suma más un término de interacción. Y eso es porque los campos se traslapan, ¿ya? Esos campos que no satisfacen el principio de superposición es tan importante y tan extenso que dio origen a toda una línea de investigación en la física que se llama así, física no lineal. Esto es una línea de investigación, ¿ya? Así como la física de partículas, la gravitación, la física cuántica. La física no lineal es un área completa del estudio de los fenómenos de campos no lineales, ¿ya? Y te paso el dato, las ecuaciones que aparecen acá son muy, muy feas, ¿ya? De hecho, la mayoría de ellas no se pueden resolver de manera analítica, entonces tienes que recurrir, por ejemplo, a métodos numéricos, ¿ya? O por ejemplo, a software que son más poderosos, por supuesto, no, con un notebook no vaya a poder calcular, ¿cierto? Necesitas, por ejemplo, en las universidades, en los laboratorios de física, se tienen clusters de computadores. Entonces, entre ellos se ayudan para hacer un cálculo que dura días, semanas, ¿cierto? Resolver un sistema, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con el traslape de los campos. Por supuesto, son campos más complicados. Este campo piñufla que nosotros tenemos acá es un campo que va como 1 sobre r cuadrado, muy simple, ¿ya? Es el más sencillo de todos, de hecho, y el más frecuente. Pero hay otros campos más raros, ¿cierto? Que tienen ya exponenciales, qué sé yo, ya cosas más raras, ¿bien? Así que, Profesor, sí, la, adelante. la distancia entre los campos tiene algo que ver, por ejemplo, que traslapen o no, o sea, que interactúen. Por supuesto, de hecho, a menos distancia, el término de traslape es más grande. Es una función de la distancia entre ellos, ¿sí? Ah, ya, ya. ¿Sí? Bueno, y si están infinitamente lejanos, ese término tiende a cero. El problema es que siempre te está penando ahí, ese término, ¿ya? Lo bueno para nosotros es que en el caso de la gravitación es lineal, ¿ya? Tenemos un principio de superposición que viene a salvarnos, y por lo tanto para nosotros la cosa es más simple, ¿ya? Ya, entonces, borremos acá, si no, al cambiar la página me va a aparecer esto de nuevo, así que tengo que borrar todo esto. Ya. Bien, sigamos.
¿Qué es este dibujito feo que aparece acá? A ver, primero, fíjense que acá tenemos un sistema de coordenadas. ¿Ya? Voy a colocar el lápiz. Tenemos un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano. ¿Ya? Usted le puede llamar, si quiere, X y Z. ¿Ya? Estamos acostumbrados a eso nosotros. Acá tenemos un cuerpo que yo malamente dibujé, ¿cierto? Que, digamos, un dibujo muy escueto, ¿cierto? Muy feo, pero yo espero que si algún día estos apuntes que tengo se publican, voy a pedirle ayuda a alguien para que me haga dibujos más bonitos. ¿Ya? Pero este es un cuerpo sólido que no tiene una forma definida. ¿Sí? Es un cuerpo, digamos, arbitrario, ¿ya? Tridimensional. Y acá tengo un punto P, que es el punto de campo. ¿Sí? Acuérdense que el punto de campo es un punto en el espacio donde yo deseo encontrar el campo. ¿El campo debido a quién? A esta distribución completa. ¿Sí? Entonces, toda esta distribución va a generar un campo debido a todos los pequeños de M que están aquí, ¿cierto? Infinitos, dijimos. Todos ellos, cada uno de ellos, va a contribuir a un pequeñito campo en el punto P. Después, yo sumo todos esos campos y tengo el campo total. Gracias al principio de superposición puedo hacer eso. O sea, los puedo sumar mediante una integral. Eso. Entonces, vamos a usar una nomenclatura que yo estoy seguro que quien dio física 2 se acuerda de ella porque se hace algo muy similar a cuando uno estudia el campo eléctrico. ¿Ya? Cuando uno estudia aquí en física 2, en vez de una distribución de masa, tiene usted una distribución de carga, y acá tiene un punto, y las ecuaciones son muy similares a las que nosotros vamos a tener. Y es la misma filosofía. ¿Ya? Pero en este caso es masa. ¿Ya? ¿Cuál es la estrategia? Como ya dijimos, el cuerpo sólido, ponderable, está conformado por infinitas masitas pequeñitas, ¿ya? Que se les puede llamar dm, ¿cierto? dm porque el d no es d multiplicado por m, sino que es un diferencial de masa. ¿Sí? Es una masa muy infinitamente pequeña, o como dirían los matemáticos, es una masa infinitesimal, ¿ya? O también le llaman elemento infinitesimal de masa, le dicen los matemáticos. Bueno, como sea el caso. Como sea el caso, yo lo que voy a hacer es elegir una de ellas. Por ejemplo, esta que yo puse acá. Le llamé dm. ¿Ya? Yo elegí un representante de toda la población que hay acá, que son infinitos habitantes. Yo voy a agarrar uno, y lo más importante, que ese uno que yo elijo, ¿ya? Es arbitrario. ¿Qué significa que sea arbitrario? ¿Ya? Significa que no tiene nada de especial. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría haber elegido otro DM que estuviera, por ejemplo, aquí justo en el borde. ¿Ya? O, por ejemplo, supongamos que este cuerpo fuera una esfera. ¿Ya? Supongamos que fuera una esfera perfecta. Yo podría elegir, por ejemplo, uno que esté justo en el centro. ¿Ya? Ese DM es un DM privilegiado. Porque está justo en el centro. Un DM arbitrario sería, por ejemplo, uno que está ahí, que no tiene nada especial. No está en el borde, no está en el centro. Es arbitrario. ¿Bien? En este sentido, arbitrario. Bueno, entonces, voy a elegir un DM arbitrario, uno solo, ¿ya? Como si todos los demás no existieran. Ya estoy aplicando el principio de superposición. Y voy a calcular el campo en el punto P debido únicamente a ese DM. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen dos vectores que en adelante siempre va a ser la misma nomenclatura, por lo tanto, es bueno que usted los tenga más o menos en la memoria. ¿Ya? Aquí yo he trazado tres vectores. El primero de ellos es este, que le he llamado R', donde prima es un nombre, es solamente para distinguirlo de este otro que lo llame R. ¿Ya? ¿Qué es lo que es este vector R'? Es el vector que va desde el centro de coordenadas, acá, hasta ese DM que elegí. ¿Sí? Ese sería el R'. El R, solito, sin nada, es el vector que se llama vector de campo. Y adivine por qué se llama vector de campo. Porque va desde el origen hasta el punto de campo.
Si usted recuerda, los vectores se suman y se restan. Y si usted se acuerda de física 1 o cuando sea que estudió vectores, da lo mismo. Si usted tiene un vector A y tiene un vector B, ¿cierto? El vector resta A menos B, ¿cierto? Es un vector que va desde B hasta A. Eso si usted recuerda, se deduce de la ley del paralelogramo, ¿no? Que en el fondo es como sumar vectores, pero en este caso restar, ¿sí? Entonces, fíjese acá, el vector que va desde R' a P, o desde R' a R, siguiendo esta analogía, es el vector R menos R', ¿sí? El vector R menos R' es la distancia entre el de M, elegido por mí, al punto de campo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Antes de continuar, ¿alguien tiene duda con eso? Si alguien no entendió, vuelvo a repetir. Todo claro por mi parte, profe. ¿Todo claro? Ya. ¿Vale? ¿Estamos bien entonces? Vamos a borrar aquí. Antes de continuar, quiero dejar claro algo muy importante. El vector R es un vector fijo. ¿Qué significa fijo? Significa que hay uno solo. No cambia. Uno solo. ¿Por qué? Porque el origen está fijo y el punto P de campo también es fijo. Por lo tanto, el vector que yo trazo desde aquí hasta acá no se mueve. Es un vector estático o fijo. Pero, y aquí viene lo delicado, el R' no es fijo. Va cambiando. Y ahora voy a explicar por qué. Esto es lo que más les cuesta a los alumnos en esta parte de la materia. El vector R', si usted recuerda, es el vector que iba desde el origen al punto de M elegido, ¿sí? Pero lo cierto es que yo tengo una distribución. Y aquí, por ejemplo, supongamos que yo le llamo DM1. Y supongamos que aquí hay otro DM, que le voy a llamar DM2, distinto, ¿ya? Que está en otra posición. Por lo tanto, este R' sería el R'1, que apunta hacia el DM1. Pero también habría otro que apunta al DM2, que le podría llamar R'2. Y así, y al 3, y así. O sea, cada uno de estos puntos está como escaneándose, ¿no? Y yo tendría que trazar un vector R' por cada uno de los puntos que viven en la distribución, cada una de las masas puntuales, ¿no? Infinitos, son muchos. Es como que yo escaneara, ¿cierto? Es como si yo escaneara cada punto, ¿ya? Y en cada caso, yo tendría que hacer el R, que es fijo, no cambia, ¿cierto? R menos R'1, R menos R'2, aquí sería, cada una tendría su distinta distancia. Y después tendría que sumarlas todas, ¿ya? Entonces, mientras que el R permanece fijo, el R' no es fijo, va cambiando en este sentido, en el sentido de que tengo que en realidad tener muchos R', ¿cierto? Para poder sacar el campo de la distribución completa. ¿Ya? Pero, como vamos a ver luego, no tengo que hacer ese tremendo trabajo de chino, porque ese trabajo de sumarlas todas me lo hace la integral. ¿Sí? No tengo que yo sumar una por una como chino, porque tengo la integral. Y la integral, vamos a ver luego, al resolver la integral, voy a estar automáticamente haciendo este trabajo, sumando cada vector. Lo único que tengo que hacer, como ya dije antes, es elegir solamente un DM. Y un DM, como ya dije, arbitrario, no uno privilegiado. Lo vamos a ver mediante un ejemplo. Ahí usted me va a entender. Ya. Avancemos. Ahí. Ya. Entonces ahora, permítame borrar aquí. ¿Cuál será la expresión para el campo debido a una distribución? Vale decir, la suma, ¿ya? Con la integral de todos los campos. Bueno, si yo voy acá, ¿cierto? Vamos a la anterior. Ahí. Si yo me fijo solamente en este DM, voy a tener un campo que es debido únicamente a este, como si todos los demás no existieran, ¿sí?
¿Y ese campo cuánto vale? ¿Ya? De partida, ese campo es un campo pequeñito. ¿Por qué? Porque es debido a esta masa pequeñita. Entonces, en vez de ponerle G a ese campo, le voy a llamar dG. Y ese D, insisto, correspondiendo con este D, está diciendo que es un campo infinitesimal producido por una masita infinitesimal, nada más que eso, ¿de acuerdo? Acuérdense que es un vector. Y recuerden la expresión del campo, era, aquí está, menos G por M partido por R cuadrado. Pero ahora M es un dm, ¿sí? Vamos allá entonces, acá. Entonces ahora sería menos G, pero en vez de M es la masa de esta, o sea, dm, una masa infinitesimal, dividido, ¿cierto?, por R cuadrado. ¿Pero qué es lo que era R en esta fórmula anterior? ¿Qué es lo que era ese R anterior? Voy a escribir aquí la fórmula para no proceder. La fórmula anterior decía esto. Es que esta es la antigua, la de la masa puntual. Ya. Dijimos que este M ahora era de M, correcto. Este G ahora es de G. Bien. Pero este R, ¿qué es lo que era? Si usted se acuerda, era la distancia desde la masa fuente hasta el punto de campo, P. O sea, esto era R. Y ahora, ese R que está aquí, ¿dónde está acá? Es este, ¿no? Porque esto que está acá, el R menos R', es la distancia que hay desde la masita fuente, que ahora es una masa infinitesimal, hasta el punto de campo. ¿Sí? No importa dónde está el origen, lo único que me importa a mí es la distancia que hay entre la masita fuente y el punto de campo, que en esta ecuación se representa por R. Pero aquí se representa por R menos R'. ¿Sí? Y como es el módulo, entonces tiene que ser el módulo de R menos R'. Eso, todo eso que está acá, es el R que está aquí. ¿Sí? Aquí el R está al cuadrado, por lo tanto debe ser módulo al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que estas dos barritas representan módulo del vector. Y este R', ¿cierto?, que sería, vamos a llamarle R' también, perdón, R tongo, ¿no?, sería un vector que va apuntando en esta dirección, la dirección que une la masita con el punto P. ¿Sí? Ese sería R tongo. ¿Sí? Bien, ahora, si usted recuerda, los vectores unitarios, cualquier vector unitario, cualquiera, por ejemplo, si yo tengo un vector A unitario, la definición del vector unitario es que usted agarra el vector completo, ¿cierto? Por eso le puse flecha aquí, y lo divide por su propio módulo. Si usted recuerda en matemáticas, esa es la definición de vector unitario. ¿Sí? Por lo tanto, este vector R tongo que está acá, este, se debiera definir, ¿cierto?, como el vector mismo, completito, acuérdense que está en la dirección de este vector, dividido por su módulo. ¿Qué sería eso? Dividido por su módulo. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo, en vez de colocar R' aquí, R tongo, perdón, coloco eso? Veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. Voy a colocar aquí R menos R'. Todo eso dividido por el módulo de R menos R'. ¿Ya? De R menos R'. ¿Sí? Y fíjese lo que obtengo, ¿eh? Fíjese lo que obtengo. Voy a colocarlo aquí. dg, ¿cierto?, igual a menos g, esto es una constante, no tiene nada que hacer, de m, ¿cierto?, también, nada que hacer. Fíjese que acá tienes el módulo de R menos R' al cuadrado por el módulo de R menos R'. O sea, vas a tener el módulo de R menos R' al cubo. El módulo es un número, así que se puede elevar al cubo. Por el vector R menos R'. Ya no aparece ningún vector unitario. Los vectores unitarios son indeseables, a nadie les gustan los vectores unitarios, son feos, ¿ya?
Es mejor que aparezca el vector R menos R', porque vamos a ver que encontrar el R y el R' es fácil, relativamente fácil, ¿ya? Así que, esta expresión última que aparece aquí, voy a borrar las demás, ¿ya? Es la expresión, ¿cierto?, para el campo debido únicamente a dm, como si todas las demás masitas no existieran. ¿Ya? Fíjese que depende de R, de R', y por supuesto de dm. Ahora, como ya dije, ese campo es un dg porque es un campo infinitesimal producido por una masa infinitesimal. Pero ahora viene la magia. Si yo tengo el principio de superposición, ¿cierto?, entonces yo puedo decir que el campo total que estoy buscando, vamos a llamar así campo total, sin nada, tendría que ser una suma infinita, ¿cierto?, de cada uno de estos campos, que son muchos. Hay una expresión como esta para cada una de las masitas. Son infinitas en realidad, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer aquí una suma infinita. Una suma infinita, infinita. Cada uno con estos términos. O sea, una cosa monstruosa. Pero, como yo sé integrar, me enseñaron en la universidad a integrar, yo digo que simplemente... Uy, que ya... Ahí está. Se me ocurrió la barrita de... Ahí está. Yo digo que simplemente el G total, ¿cierto?, es la integral, o sea, la suma, ¿cierto?, de esta expresión que está acá. ¿Ya? Y lo escribo de una forma bastante elegante. Eso es. ¿Sí? Ahora, por supuesto, hay que ver bien sobre qué tomamos esta integral, ¿cierto? Cómo escribimos esta dm, porque nosotros no conocemos dm. Lo que yo conozco, supongamos que este fuera un asteroide, ¿cierto? Tiene como pinta de asteroide esta cuestión. Supongamos que este fuera un asteroide. Yo lo que conozco del asteroide no es un dm. Lo que yo conozco es la masa total del asteroide. O del planeta, o la estrella, o lo que sea que esté estudiando, ¿sí? Entonces, fíjese que lo que en realidad yo conozco, insisto, es la masa del asteroide y esta distancia, la distancia en la cual quiero encontrar el campo. No conozco nada más, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ahora les voy a dar un ejemplo, la verdad que el más simple de todo, el más emblemático, donde se usa esta ecuación para un caso muy especial de distribución, que no es una distribución como un asteroide, es una cosa más simple de eso, ¿ya? Solamente quiero ilustrar el método. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. ¿No? Esa que está. La voy a volver a escribir después. ¿No? La voy a borrar, pero la voy a volver a escribir después. En la siguiente página. Yo sé que esto al principio, que sé que usted no ha visto esto, te puede parecer un poco complicado, pero no te preocupes, porque la verdad que en esta parte del curso yo estoy mostrando, la verdad que mi intención es que tú te quedes con que hacer esta integral que yo voy a hacer ahora a través de un ejemplo es un tanto difícil. Entonces lo que yo quiero hacer en la siguiente clase es mostrar que existe una herramienta llamada ley de Gauss, ¿cierto?, que te ahorra hacer la integral y te permite calcular el campo de manera directa, sin tener que hacer ninguna integral, ¿ya? Es como un truco, es como como te dijera, es un atajo, ¿ya? No tienes que calcular ninguna integral, ¿de acuerdo? Pero primero, para correr, hay que aprender a caminar. Así que tenemos que ir a la antigüita, ¿no? Vamos a la antigüita, así como hacíamos física 2. Vamos a tomar un ejemplo muy simple. Consideremos un alambre. Voy a colocarlo aquí arriba. Un alambre delgadito. Delgadito. ¿Ya? Nosotros sabemos que los alambres, por muy delgados que sean, ¿cierto?, tienen un cierto espesor, claro está, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacerlo como los tontos, ¿cierto? Vamos a decir que miro un alambre más o menos de lejos y que a mí me parece prácticamente una línea. Prácticamente, insisto. Entonces, voy a considerar esta distribución de masa lineal. ¿Ya? Lineal. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a escribir la ecuación acá. Fíjese. Aquí la voy a escribir más linda, ¿ya? Habíamos llegado a esto. Este G siempre está ahí penando porque es la G de Newton. ¿Ya? Tenemos una integral
tenemos un dm acá, ¿cierto? Teníamos un dm, y acá teníamos un r menos r', menos r' al cubo, ¿cierto? Acuérdense. Y aquí teníamos el vector, ¿sí? Ya. Entonces, la pregunta es, bueno, más bien el ejercicio, ¿no? El ejercicio que te voy a mostrar ahora es el siguiente. Este alambre tiene largo 2L. Ahora tú vas a decir, ay, pero ¿por qué no L? Bueno, después te vas a dar cuenta por qué lo elegí 2L, pero da lo mismo el nombre que pongo, porque es una letra, ¿sí? Después te das cuenta por qué le puse 2L, simplemente por simplicidad, nada más que por eso, ¿ya? Así que, por favor, no crea que es una truculencia, es simplemente por simplicidad. No pierdo generalidad al hacer eso. Voy a colocar aquí 2L. ¿Cuál es la tarea? La tarea es hallar el campo, o sea, donde está mi punto P, justo en el punto arriba del punto medio, aquí. ¿Ya? O sea que esto es L y esto es L. Supongamos que este es el punto medio, a una altura H, donde H es conocido. Aquí está mi punto P. ¿Ya? Entonces, yo tengo un alambrito, y yo quisiera calcular su campo gravitacional a una altura H, ¿cierto? O sea, 2 metros, por ejemplo, del alambre, pero ese punto es un punto más o menos privilegiado. Ese punto está justo sobre el punto medio. Después tú vas a entender por qué elegí ese punto, porque si hubiera elegido un punto por acá, las integrales se nos complicarían. Así que vamos a elegir un punto medio, digamos, por razones de simplicidad. Ya. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, ¿cómo uno procede? Primero, si miramos la integral, esta que está acá, el campo está dado por esto. En esta integral aparecen 3 cosas. Aparece dm, aparece r, como vector, insisto, acuérdense que este es un vector, y aparece r'. Si yo logro encontrar estas 3 cosas, en este caso particular, lo único que me queda es integrar, encontrar obviamente los límites de integración, tú vas a ver que solito sale eso, y el resto se transforma en un problema matemático. Un problema matemático, ¿no? Ya de ahí en adelante es pura matemática, ¿no? Y entonces podría calcular el campo sin ningún problema. ¿Qué es lo que conozco yo del problema? Del problema conozco, voy a colocar aquí, conozco H, que es la distancia a la cual del punto de campo, ¿cierto? Y conozco el largo del alambre, ¿sí? Y también conozco la masa del alambre, la masa total, ojo, no el dm, la masa total del alambre. Es decir, agarro el alambre y lo pongo en una balanza y esa es mi masa. Eso estoy diciendo, ¿sí? Ya. Entonces, tengo que determinar estos 3 bicharracos que están acá. Partamos por el más simple, el dm. El dm va a ser siempre distinto para distintas distribuciones. Existen solamente 3 tipos de distribuciones. Existen las distribuciones lineales, como esta que es un alambrito. También podría ser un anillo. No es otra cosa que un alambre, digamos, circular, pero sigue siendo lineal, ¿sí? Porque sigue siendo una línea de masa, digamos, ¿no? Están también las distribuciones superficiales, que podría ser, por ejemplo, una lámina bidimensional, ¿cierto? Aquí ya hay un área aquí donde hay DMs, ¿no? Y por último, adivine, están las distribuciones, digamos, volumétricas, ¿no? Como una papa, por ejemplo, o un asteroide, ¿sí? Entonces, el dm va a depender si es esta o si es esta. Te paso el dato. El dm, para el caso lineal, ¿ya? Se escribe de esta forma. Ya voy a explicar qué significa. Como lambda por dl. Donde lambda es una constante que se llama densidad. Densidad de masa.
Bueno, en realidad se llama densidad lineal de masa. ¿Ya? Lineal. Llamémosle densidad lineal, no sabemos qué es de masa. El dm, en el caso superficial, como una lámina, por ejemplo, ¿ya? Sería la misma forma, una densidad, pero en este caso se llama sigma. Esta sigma es una constante que se llama densidad superficial de masa. Y por el elemento de A. Fíjense que aquí está multiplicado el lambda, en el caso lineal, por dl, donde dl es un pedacito de alambre. El dl es un trocito de alambre. Es un pedacito, es un elemento infinitesimal de alambre. De la misma forma, el dA es un pedacito de sabanita aquí, un pedacito de lámina. Es un dA pequeño. Bueno. Y, adivine, el dm en el caso volumétrico va a ser la misma forma. Una densidad que es constante, que podríamos llamarle ρ, se le suele llamar ρ, por dB. Donde dB es un pedacito infinitesimal de volumen ahora. ¿Sí? O sea, ¿va siguiendo la lógica usted? Lambda por dl, donde un trocito de línea. Después, en el caso bidimensional, como una sábana, ¿cierto? Sigma, que es la densidad lineal, perdón, superficial de masa, por un pedacito de sábana infinitesimal. Y en el caso de un asteroide, una papa, si usted quiere, es el ρ de la papa, vale decir, la densidad de la papa, de masa, por un trocito infinitesimal de papa, ¿sí? Un dB, un trocito de volumen infinitesimal. ¿De acuerdo? Esta densidad lineal son los kilogramos por metro que hay. ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos por metro hay del alambre? O sea, esta densidad, ¿qué es lo que es en el fondo? Yo agarro el alambre, mido su masa, lo divido por su largo, y eso es lambda. ¿Sí? Por eso se llama densidad. Adivinen, ¿qué es sigma? Agarra usted la masa de la sabanita y la divide por el área de la sabanita. Y eso es sigma. Constante. Adivinen, la papa. La papa, el ρ de la papa sería, ¿cierto? Sería la masa de la papa, que la conozco porque la puedo pesar, ¿cierto? Dividido por el volumen total de la papa. O sea, es los kilogramos por metro cúbico. Una densidad. Aquí serían, el sigma se mide en kilogramos por metro cuadrado. Y aquí el lambda se mide en kilogramos por metro. ¿Sí? Es una densidad igual. Lo que pasa es que uno está acostumbrado, para los que ustedes que son geólogos, uno está acostumbrado, ¿cierto?, a que cuando le hablan de masa, uno está acostumbrado a pensar, los kilogramos por metro cúbico. Claro, cierto, porque uno se imagina, si yo a este asteroide le sacara un metro cúbico, vería que tiene esa masa, ¿cierto? Tantos kilogramos por metro cúbico, eso sería mi densidad. Pero resulta que también yo puedo definir algo en bidimensional y en unidimensional. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta aquí, alumnos? ¿Algo que no entiendan acá? Profe, entiendo eso, pero no sé a dónde quiere llegar. Ya. ¿Cuánto vale el dm en este caso? M partió en metros cuadrados, ¿no? ¿No, cómo era? O sea... ¿Lambda? Sí, lambda. ¿Lambda? Por dl. ¿Pero quién es dl aquí? Bueno, ya lo dijimos. Un pedacito de alambre. Pero este alambre, aquí yo lo acosté, digamos, horizontal, y como estamos acostumbrados a trabajar en el sistema cartesiano, yo podría decir que este alambre está... no veo aquí. No importa. El alambre está acostado en el eje X. ¿Sí? Bueno, es porque uno está acostumbrado nomás, ¿ya? Por lo tanto, este dl sería ahora dx. Por lo tanto, el dm es lambda por dx. Ahora tú me vas a decir, pero el lambda no lo conozco, solo conozco estas tres cosas. Bueno, pero acuérdate que el lambda lo conoces porque es la masa del alambre dividido por 2L, que es el largo total del alambre. ¿Sí? Así que el lambda se conoce, está dado por esta expresión. ¿Ya? Yo lo colocaré aquí como lambda nomás, después al final lo coloco al final, resultado final. Así que lo trato como lambda, y sé que es constante. ¿Sí? Ya. ¿Quién sería R?
¿Hacia dónde me dirijo? Tengo que tener estas tres cosas para ponerle la integral y integrar y encontrar el campo. Esa es la tarea que me están pidiendo, encontrar el campo en el punto P. Eso voy a borrar aquí mientras ustedes piensan. ¿Quién es el R? Mientras piensan. A ver, para que sepan la respuesta, vamos a ir a la lámina esta, acá. Esta. Justo se superpuso el dibujito. ¿Te acuerdas de esto? Aquí está R. ¿Qué es lo que era R? Era el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P. ¿Sí? Entonces ahora, si yo miro mi dibujito, tengo el punto P. Aquí está. ¿Pero dónde está mi origen de coordenadas? No lo he definido. Así que, si no defino el origen de coordenadas, no voy a saber dónde está R ni R'. No voy a saber quién es quién. ¿Dónde está mi origen de coordenadas? Bueno, le voy a dar una pista. Voy a cambiar la pregunta. ¿Dónde podría estar el origen de coordenadas? Porque lo cierto es que uno puede colocar el origen de coordenadas donde a uno se le antoje. Uno puede colocar el 0, 0 donde tú quieras. Da lo mismo. Entonces, si yo tengo la libertad de colocar el 0, 0 de coordenadas donde a mí se me ocurra, voy a elegir un punto donde se me haga más fácil. No soy tonto. ¿A qué voy a complicar la vida de más? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el punto de todo esto, ¿cierto? De todo este sistema? ¿Cuál será el punto más estratégico, ¿ya? El cual me permita escribir el R y el R' de manera muy simple? ¿El inicio y el final del alambre? ¿En el inicio del alambre? ¿O porque se podría notar más ahí el R? Bueno, eso es una... Ya, hagámoslo así. Entonces, si este es el 0, 0, este sería el eje Y, y este, bueno, el eje X ya está aquí, ya lo dijimos que está acá, ¿no? ¿Cuál sería el R en ese caso? Desde el origen hasta P. O sea, sería el vector que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Y si yo te dijera que elijo mejor este punto como origen? Entonces el eje Y estaría ahí y pasaría por P. Profe, ¿y cómo separaría ahí R y R'? Ahora voy a R', pero primero quiero Ya. convencerte de que este punto es mejor, más estratégico que este. Mira, ahora, con esta elección que yo hice, que antojadiza, si aquí está mi 0, 0, por lo tanto mi eje Y pasa por el punto P. ¿Cuánto vale el R' en este caso? Perdón, el R. Aún nos vamos a R'. ¿Cuánto vale el R en este caso? En el caso tuyo, que usted eligió este punto, el vector sería este, ¿cierto? Ya lo vimos. ¿Y este vector cómo se escribe? Se escribe 2L en itongo, ¿cierto? Vale decir, esta componente más H en J, tongo. ¿Sí? ¿Te entiendes o no? Sí. Pero en mi elección, ¿cómo se escribe el R? Voy a colocar aquí el R tú. El R tú sería ese. Que está bien, ¿ah? Está bien. ¿Cuál el R yo? O sea, estoy hablando de mi elección. ¿Cuál sería el R yo? ¿Tiene dos componentes o solo una? Una, en ese caso. Una no, claro. H. H en J, claro. Entonces, ¿qué quiero explicarte? Que si yo elijo el origen acá, paso de este vector a este vector. ¿Cuál te parece más simple? Evidentemente el suyo. Claro, obviamente yo ya sabía. Cuando yo fui estudiante también elegí una vez este punto, y claro, y de hecho me acuerdo que un profesor nos hizo hacer este problema, obligado, con este vector, o sea, con el 2L acá, y llegábamos al mismo resultado que si hubiéramos elegido acá. Solamente que yo trabajé más, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, es un ejercicio muy lindo que lamentablemente no tengo tiempo de hacer. Pero entonces, fíjate que este punto parece ser que me simplifica más la vida, ¿ya? Por lo tanto, si yo elijo este punto como centro de coordenada, el R es simplemente H en J. Y se acabó el problema, ¿ya? Ahora viene la pregunta del millón.
¿Quién es R'? Aquí voy a dejar que piensen un poquito a ver si a quién se le ocurre. Y para eso voy a ir a la lámina de esta. Ahí. Acuérdense, R', yo ya tengo el origen definido, está acá. El R' es el vector que va desde el origen hasta el DM. Y acuérdense que ese DM es uno representante de toda la población de DMs que viven en la distribución. ¿Cuál es mi distribución acá? Mi distribución es una línea, por lo tanto los DM están así como apilados aquí. ¿Ya? Son como pelotitas apiladas una al lado de otra. Si usted quiere las puede imaginar así. ¿Ya? Entonces yo tengo que, entre todas esas que viven acá, que son infinitas, ¿ya? Tengo que elegir una. Y a esa una le tengo que tirar una R'. Pero recuerden, como esto es tan democrático, esa una que está acá es una que no es privilegiada. Es una cualquiera, que no tiene nada especial. O sea, ¿qué sería privilegiado en este caso? Por ejemplo, ese DM no puede estar aquí al rincón, porque ya estaría como privilegiado, porque está al rincón. ¿Sí? Y por ejemplo, si está en el otro extremo, también es privilegiado. Si está justo en el 0,0, también es privilegiado. O sea, tiene que estar en un punto ni chicha ni limonada. O sea, por ejemplo, ahí. Por ejemplo, ahí. Esto es un punto arbitrario, porque no están en ninguna esquina, no está, digamos, no está en el origen, ¿cierto? No, es un punto reguleque, ¿sí? Es un representante, ¿ya? Y ahora usted va a ver por qué. Ahora cuando yo calcule, usted se va a dar cuenta solito por qué razón tiene que ser arbitrario esto. Voy a borrar acá primero. No, voy a cambiar de... que salga este aquí, eso, ¿ya? Ya. Entonces, ahora les pregunto, si yo elijo un DM acá, ¿cuál sería mi vector R'? Bueno, ya lo dijimos, un vector que va desde el origen, parte desde aquí y termina acá, por lo tanto sería este vector. Lamentablemente no puedo cambiar de color porque no sé qué le pasa a esta tontera que si yo intento cambiar, no me cambia. Y si uso este... Ah, bueno, miren. Es un vector acostado, ¿cierto? ¿Me fijáis? Es un vector acostado, este sería tu R'. En este caso está acostado, porque justo está acostado el alambre, ¿no? Ya, pero ahora fíjate que el DM, ¿cierto? Al ser arbitrario, quiere decir que está a una distancia arbitraria, cualquiera, desde el origen, ¿sí? Y esa distancia arbitraria cualquiera, ya que estoy en el eje X, entonces le puedo llamar X. Desde el origen hasta ese punto. Donde este X no es cualquiera. El X está acotado, ¿cierto? El X corre. Fíjate que aquí está el origen. ¿Cuál es el rango de X? ¿Qué me dice? ¿Cómo era la palabra? No, era como... No, el X no es infinitesimal, es una distancia nomás. Ah, ya. Y tiene que recorrer el alambre. Y el alambre va desde aquí hasta acá. Y partiendo de acá al medio, porque aquí está el 0, 0. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo y el máximo de X? ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar X? 0. ¿Cuánto? 0. No, porque aquí estaría en el medio del alambre. Y estaría ignorando este segmento. Solo el valor es negativo. Claro. Tendría que ser 2L, ¿no? Claro, el largo tiene que ser 2L, pero ¿cuáles son los límites? Piénsenlo un poquito, mientras yo tomo mate. Entre L y 2L. Puede ser. No, porque si fuera ese el caso, el alambre estaría así y tu origen estaría acá. Pero, Claro. Ya, entonces ya cachaste. ¿Cuál es el mínimo? Sigue pensando. Tómate tu tiempo, si no es tan obvio. Toma tu tiempo. Pueden ser valores negativos. Es una pista. El límite inferior y superior tienen que ser tales que el superior menos el inferior tiene que darte 2L. Entonces puede ser desde menos L a L. Eso es. Muy bien. Eso es. ¿Sí? ¿Lo ven o no?
Porque yo puse el origen acá en el medio. Por lo tanto, todos los que están a la izquierda son negativos, menos L. Y todos los que están a la derecha son positivos, ¿cierto? Entonces, como tiene que ser 2L largo total, entonces L es el que tiene que estar entre menos L y L. ¿Sí? Sí, que yo me No, estaba no lo había fijando. pensado de esa manera. Ya, bueno, sí, eso pasa. Ahora, piensa una cosa, si yo por eso le llamé 2L al largo total. Si el largo total le habría llamado L, tendría que ir aquí desde menos L medio más L medio. Y habría sido engorroso tener que un medio aquí, entonces le llamé astutamente 2L para tener entre menos L y L nomás. Pero ¿te fijáis que me ahorro un medio? ¿Sí? Por eso le llamé 2L, largo. ¿Ya? Es como pillo. ¿Ya? Bueno, pero obviamente, porque yo conozco el problema, al principio no se te ocurren las cosas, pero es un problema demostrativo. ¿No? No es que yo lo vaya a preguntar en una prueba ni en un ejercicio, no lo voy a hacer. ¿Ya? Es un problema demostrativo. Bueno, ya. Entonces mi R', ¿quién me lo dicta? ¿Quién me dicta la R'? La posición de X, O sea, X, que está en esos límites, ¿cierto? ¿Y en qué dirección? Basta con mirar el vector amarillo. El vector amarillo es R'. ¿Hacia dónde apunta el vector R'? Hacia el lado positivo. ¿Y qué vector unitario va entonces? ¿Y Tongo? Eso es. Good. Listo. Estamos listos. Tenemos todo. Tenemos el de M, tenemos el R y el R'. Ahora, lo único que falta es hacer esta integral. Lo que viene ahora es pura matemática. Nada más. Ya la física está toda hecha. Calculemos primero R menos R' como vector. R menos R', ¿cierto? Sería igual a H en J menos X en Y. ¿Sí? Y el módulo de esto, si usted recuerda, ¿se acuerdan cómo se calcula el módulo en coordenadas cartesianas? Por teorema de Pitágoras. Simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Díganme algo. ¿Se acuerdan? Por mi parte, yo sí. Ya, bueno. Que no, que repase, ya si tampoco es tan terrible. De acuerdo. Estamos listos. Entonces, pongamos todo en la parrilla ahora. Todo en la parrilla. Menos G por la integral, cuyo límite ya voy a saber cuál es, de M, pero de M dijimos que era lambda, donde lambda es una constante, ¿cierto? Voy a sacarlo fuera de la integral porque es constante, para que no me moleste, por dx. Dx no es constante, es una variable de integración. Dividido por el módulo de R menos R', o sea, eso que está ahí, pero al cubo. O sea, sería h cuadrado más x cuadrado, como es bajo raíz, elevado a un medio, y como está el cubo, entonces elevado a 3 medios. ¿Sí? Por R menos R'. O sea, el vector R menos R', o sea, h en j, ¿cierto? Menos x en y. Ahí están todas en la parrilla. Claro, todo en la parrilla. Ahora, fíjese que esta integral tiene como variable de integración x. Usted sabe, esa es la variable de integración. Por lo tanto, los límites de la integral son los límites de x, que ya sabemos que son entre menos L más L. Por lo tanto, esta es una integral definida, como le llaman los matemáticos. Así. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, solamente reemplazar. Bien. Y ahora hay que hacer la integral. Pero fíjense que estas son dos integrales. Tendría que todo esto multiplicarse por h en j y todo lo mismo multiplicarse por menos x en y, y son dos integrales que apuntan en direcciones diferentes. Esta apunta hacia j y esta apunta en y. ¿Eh? Son dos integrales, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que una de ellas es 0, al tiro. Y nos vamos a ahorrar tiempo. Puede que alcancemos a... Nos quedan 10 minutos. Ya. Yo creo que alcanzamos. A ver, vamos a borrar aquí todo esto porque esto ya no nos sirve. La verdad es que ya el dibujito no sirve porque ya todo está matematizado. Todo se codificó en matemática, así que solamente nos preocupamos de la matemática ahora. Ya.
G vamos a dividirla. Esta G lambda es un factor común, ¿cierto? Vamos a dividir aquí en cada uno de los vectores, porque apuntan en distintas direcciones. Sería esta, ¿cierto? Más x cuadrado a la 3 medio por h, ¿cierto? Que es una constante, en la dirección... no veo el chancho, en la dirección de j. Oh, no sé por qué me voy al chancho aquí, se ve muy feo. En la dirección de j, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto? Esto con esto, aquí hay un menos y acá hay un menos, entonces te queda más, ¿cierto? El mismo factor, g por lambda, ¿cierto? Por la integral, desde menos L hasta L, ¿cierto? De dx, dividido por... por x, ¿cierto? Por este x que está acá, dividido por lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, x cuadrado, ¿cierto? Elevado a 3 medios. ¿Ya? Y por i tongo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, usted va a decir, ¿por qué lo separé? Bueno, ahora te das cuenta por qué. De hecho, siempre es bueno, ¿eh? Es saludable siempre que usted tiene una integral con un vector, siempre es mejor separarlos porque apuntan en direcciones diferentes. Ya. Partamos por esta integral. Esta integral no se ve simple, ¿ya? Pero, bueno, este h es constante, así que mejor borrémoslo de aquí para que no moleste y saquémoslo fuera. ¿Sí? Para que no moleste, ¿no? Entonces, mira la integral que tengo acá. Tengo una integral en dx partido por una constante al cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Esa integral existe. Esa integral es analítica. Y de hecho está en una tabla de integrales que yo te voy a mostrar a continuación. ¿Cómo sabe? Ay, ya, aquí está. Yo ya tenía la integral lista, mira, fíjate. Aquí, ¿dónde está? Aquí está, fíjate. Mira. Tienes un dx, bueno, lo mismo que este aquí el dx, dividido por x cuadrado más a cuadrado, donde este a es nuestro h, ¿no? Pero es una constante, lo mismo. Elevado a 3 medios. La misma que tenemos, la misma. ¿Ya? Entonces dice que la primitiva es x partido por a cuadrado por la misma raíz. ¿Ya? Donde este a cuadrado es h para nosotros, ¿verdad? Así que vamos allá. Nada que ver esto. Ay, aquí, ¿ya? Así que esto sería, déjame borrar esto para que no estorbe. Esto tiene como primitiva, dijimos, x, ¿cierto? Dividido por a cuadrado, pero a es h, así que sería h cuadrado, por la misma raíz que está ahí. ¿Sí? Eso sería la primitiva, según la tabla integral. Y eso, usted ya sabe, tiene que evaluarlo, teorema fundamental del cálculo, evaluarlo en los límites inferior y superior. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta integral? Esta integral, por supuesto, también está en la tablita, pero esta integral, déjame hacer pantalla completa. Ahí, ya. Esta integral, yo sé al tiro, al mirarla, yo sé que es cero. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, yo puedo demostrarte que es cero. Puedo ir a la tabla, buscar esa integral, evaluarla y te va a dar cero. ¿Ya? Pero te quiero enseñar un truco para saber al tiro cuando una integral es cero. Fíjate. Esta integral está compuesta por dos funciones que se están dividiendo. Una de ellas es x, voy a escribirla aquí abajo, y la otra es esta fea que está acá, h cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Ya. Esta función y esta se pueden entender como si fueran funciones diferentes, que se están multiplicando, ¿no? En este caso, bueno, dividiendo. Cuando yo tengo una función par e impar, ¿cierto? ¿Ustedes saben lo que es una función par? ¿Saben el concepto de función par?
Por ejemplo, se dice que una función f es par si satisface esto. Si satisface esto. Oh, que la embarré. El lapicito, si satisface esto. O sea que si yo cambio x por menos x no pasa nada. Es una función par, ¿ya? Ejemplo, x cuadrado. Si yo cambio x por menos x, y a menos por menos más, y no pasa nada, sigue siendo la misma función. ¿Sí? Otro ejemplo, bueno, el ejemplo obvio, x a la cuarta, x a la sexta, cualquier exponente par, siempre te da un par. Otro ejemplo, coseno de x. ¿Cierto? Si yo cambio coseno de 30 por coseno de menos 30, sigue siendo coseno 30. ¿Sí? El coseno se come el menos, eso quiere decir que es una función par. ¿Sí? Por el contrario, las funciones impares son aquellas que satisfacen esto. Vale decir que sale un menos afuera. Ejemplo, x cubo. Si yo cambio x por menos x, queda menos x cubo. ¿Sí? Porque menos por menos, menos. Otro ejemplo, seno de x. El seno es una función impar, porque el seno de menos x es menos seno de x. El seno de menos 30 es menos seno de 30. Seguramente usted lo sabe de matemáticas. Entonces, yo tengo aquí una función impar, que es x, porque si yo cambio x por menos x, es impar, obviamente. Y la función de abajo, ¿qué es lo que es? ¿Es par o impar? Voy a borrar mientras piensa. ¿La función de abajo es par o impar? ¿Qué pasa si yo en la función de abajo cambio x por menos x? ¿Hay un cambio? No. No hay ningún cambio, porque está aquí al cuadrado. Por lo tanto, tengo una función impar dividida por una función par. Y esa, hay una regla que dice que cuando yo tengo una función impar dividida por una función par, la función completita es impar. ¿Ya? Eso es un teorema matemático. Y hay otro teorema matemático que dice que cuando yo tengo un integrando impar con intervalo simétrico, vale decir de menos L hasta L, de menos 3 hasta 3, de menos infinito más infinito, siempre la integral es 0. Siempre, siempre. Ahora tú me vas a decir, ¿por qué? Bueno, es una cosa así. Imagínate que tú estás integrando así, en una región así. Entonces, la primera mitad es el área bajo la curva positiva, y la segunda mitad es el área bajo la curva negativa, es como un intervalo simétrico. Entonces la integral te da 0. ¿Ya? Eso se puede demostrar. Yo puedo hacerlo mediante la tabla, pero me tomaría más tiempo, prefiero hacerlo en honor del tiempo. Esto, si quieres, puedes comprobarlo. Esto te da 0, efectivamente. Lo que no te da 0 es esto que está acá. Veamos cuánto da. Evaluemos. Si x vale L, te quedaría L dividido por h cuadrado, raíz de h cuadrado, más L cuadrado. Siempre menos. X vale menos L ahora. Estoy evaluando. Dividido por h cuadrado, por la raíz de h cuadrado, más L cuadrado. Y esto, adivina, menos por menos más, esto te va a dar 2L, ¿cierto? Dividido por h cuadrado, raíz de h cuadrado más L cuadrado. Conclusión. El campo en el punto pedido, ¿cierto? Es menos G, este que estaba acá, ¿cierto? Por lambda, por h, por el resultado de la integral que te dio 2L dividido por h cuadrado raíz de h cuadrado más. Una constante, por supuesto, claro. ¿Ya? Este h, por ejemplo, se te va con este. Lo importante es que está en j. ¿Ya? Y ojo, es menos j. Entonces, si usted recurre al dibujito otra vez, vamos a hacerlo acá, ¿cierto? El dibujito dice, si usted recuerda, el alambre estaba aquí, ¿cierto? Aquí estaba el punto P, justo arriba del punto medio, y el resultado nos dice que el campo gravitacional, debido a todo el alambre, apunta en esta dirección, en menos j. Es un vector que apunta en esa dirección, menos j, y que tiene por módulo esto que está acá. ¿Sí? Después usted reemplaza el lambda, que es m partido por 2L, qué sé yo, se te va con este L, ojo, y te queda eso. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, la componente I se te fue, se te hizo 0. ¿Ya?
si este no hubiera sido 0, habría una componente I, y quizá el campo habría sido así, o chueco para allá. Pero como la I se hizo 0, te quedó solamente la componente J, te sobrevivió, y por lo tanto solamente apunta hacia abajo. ¿Por qué pasa esto? Por simetría. Si yo tengo un DQ acá, un DM, digo, aquí, este DM solito, como si todos los demás no existieran, generaría un campo así. ¿Cierto? Un DM. Pero este DM tiene un homólogo al otro lado del espejo aquí, que hace lo suyo. Y este vector, se puede descomponer en una componente así y una componente así. En una componente así y una componente así. Y como todos los DM son iguales, por supuesto, por principio, y están a la misma distancia, entonces estos son iguales, son vectores que se anulan. Y por lo tanto se sobreviven solamente las componentes J. Y esa es la razón por la cual esta integral se hizo 0. Ahora yo me doy cuenta después de que veo el resultado final y digo, la componente 0 se fue. Pero lo cierto es que la matemática ya lo sabía, ella lo sabía, ¿ya? Y me lo informó, ¿de acuerdo? Pero en realidad, para que ustedes sepan lo que está pasando, es precisamente simetría. Cada elemento de M aquí tiene su homólogo al otro lado del espejo, que hace que los vectores y tongos se anulen. ¿Ya? Cada uno tiene su homólogo. Eso se llama simetría, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un ejemplo, ¿cierto? Ustedes ven que se nos fue la clase en calcular una. Precisamente, el truco que te voy a enseñar, que es la ley de Gauss, la siguiente clase, es precisamente para evitar todo este problema, ¿ya? Y esto es sencillo, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, una esfera, yo puedo hacer el R y el R', y es súper engorroso, pero se puede hacer. Les voy a dejar, ya para terminar, voy a hacerles la primera tarea, que va a ser solamente un problema. Es un problema clásico, ¿ya? Yo creo que no van a tener problema en hacerlo, pero por supuesto que pueden preguntarme durante la semana. La tarea. Hallar el campo gravitacional de un anillo. Ahora, ojo, este anillo está visto de perfil, ¿ya? No lo vean como que está arriba de una mesa, véanlo como que está de perfil, ¿ya? Como que está de perfil, así, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un eje, tengo como un eje imaginario que pasa por el centro del anillo, ¿ya? Y la tarea es encontrar el campo acá, en el punto P, en un punto que está a una cierta distancia, llamémosle, bueno, H, igual que antes, que va desde el centro. Ahora, ojo, el centro de coordenadas, te paso el dato, ponlo ahí, en el origen. Ya digamos que te voy a ahorrar ese trabajo, ponlo en el centro de coordenadas porque es el punto más estratégico, ¿no? Igual que delante el punto más estratégico era el punto medio, el punto más estratégico aquí es el centro del alambre, ¿ya? El centro del anillo, digo. Por lo tanto, quita tu 0, 0, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes me encuentren el campo de este anillo que tiene una densidad lambda. ¿Sí? O sea que si agarro su masa y lo divido por el perímetro, ¿cierto? En este caso el perímetro, te da lambda. Así que usted manéjelo como lambda nomás, ¿ya? Entonces, tiene que encontrar el DM, tiene que encontrar el R, el R', y hacer la integral. En este caso, te paso el dato. Es mucho más fácil que el caso anterior, porque en el caso anterior tenéis que hacer dos integrales, aquí tenéis que hacer una integral súper piñufla, que ni siquiera tenéis que recurrir a las tablas de... No tienes que recurrir a las tablas integrales, ¿ya? Este ejercicio sale en una línea, ¿ya? Pero, insisto, este no es un alambre en una mesa, este es un alambre visto desde perfil, perdón, un anillo visto desde perfil, ¿ya? Visto desde perfil. Porque si tú haces un anillo así visto de la mesa, ese problema es súper complicado, ¿ya? Aparecen integrales elípticas. Esto es un anillo así, visto así de perfil, y aquí está el eje, ¿sí? Entonces yo quiero el punto P acá. Entonces ahí te sale el tiro. Profe, ¿Sí? ¿qué radio en ese caso tendría el anillo? Ah, bueno. Radio R. R. Gracias, me había faltado hacer esto. Claro. Ya. Yo quiero, como va a ser una tarea, más ratito se la voy a subir de manera formal, ¿ya? Así con un documento, voy a colocarles el dibujito para que quede clarito, lo voy a subir al Moodle y desde ahí cuento una semana, ¿ya? Desde ahí cuento una semana
yo sé que ustedes lo van a terminar antes, pero bueno, ya, la regla es que una semana para otra. Y me la entregan la próxima semana. Ahora, si lo subo mañana, bueno, yo entonces dejo de plazo para el siguiente sábado, ¿entiendes? O sea, voy a contar una semana a partir del momento que subo la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la tarea 1, ¿ya? La tarea 1, que pesa para el curso, digamos, ¿ya? Así que, por favor, si es que tienen duda, me pueden preguntar, ¿ya? Ahora, ¿quieren trabajar en grupo o no? Porque tal vez si hay algún alumno que necesite más ayuda y no esté tan al tanto de todas estas cosas matemáticas, quizás pueda trabajar con otro alumno que sí, y pueden hacer el problema entre los dos. No sé, díganme ustedes, porque al final, ya les dije que es un curso para disfrutar, no es un curso para sufrir, ¿de acuerdo? Entonces, díganme, ¿qué prefieren? A ver cuántos somos acá. Por mi parte, yo no tendría problema si fuese en grupo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con lo que dice su compañero? Sí, ¿Les gustaría? Y así fomentamos el trabajo en equipo. Déjenme salir de acá. ¿Cómo era esto? Acá. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos somos aquí? A ver, aquí somos pocos. Ya. A ver. A ver. ¿De cuántos hacemos los grupos? ¿De 2? ¿Grupos de 2 les parece? Sí, estaría bueno, ¿Sí? dependiendo de la cantidad, no sé cuántos alumnos son. Sí, bueno, la primera clase tuvimos 9 y ahora tenemos 3, porque yo me estoy contando ahí, ¿ya? Así que no sé cómo va a seguir fluctuando. Digamos que tenemos mínimo 3. ¿Ya? Ahora, si ustedes 3 siguen viniendo a clase, los 3, y no sé qué pasa con los demás, ojalá que vengan todos. No sé si hoy día tuvieron algún problema, no sé, tal vez tenían una prueba, no sé. Si es así, ustedes podrían trabajar los 3 si quieren, ¿ya? O no sé, pues si quieren, o bueno, el que quiere trabajar solo, que lo trabaje solo, tampoco quiero obligar. Hagamos una cosa, mira, lo vamos a dejar libre, ¿ya? El que quiere trabajar solo, que trabaje solo y me mande la tarea solo. Ya yo voy a subir al Moodle de la tarea y ustedes saben eso, ¿no? Saben cómo sacarle fotos, después subir al Moodle, ya lo sabemos eso, ¿ya? Entonces, el que quiere trabajar solo, que lo haga solo, yo respeto esa decisión. El que quiere trabajar con otro compañero, que lo haga. Y el que quiere trabajar con 2 compañeros más, que lo haga. O sea, máximo 3. ¿Sí? O sea, mínimo 1, máximo 3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Lo voy a dejar totalmente libre para que ustedes, con libertad, formen los grupos con personas afines a ustedes. Y si no encuentran a nadie afín, bueno, lo hacen solo, entonces, ningún problema. ¿De acuerdo? Yo, profe, ningún ¿Estamos de acuerdo? problema. Ya pues, ya estamos pasaditos, así que les deseo un buen fin de semana. Espero que le echen una mirada al foro. Y, ay, ¿qué dice acá? Quiero dejar de grabar. Échele una miradita al foro, ¿ya? Y para que comenten ahí, ¿ya? Tengo que dejar de grabar. Y eso es todo, ¿ya? Eso es todo. Echen una miradita a los apuntes cuando tengan tiempo y yo les voy a subir la tarea. A partir de ese momento tenemos una semana.